¿Cómo están? Dios les bendiga, pueblo santo de Dios, amado del Señor. Una vez más acá para compartir las verdades de la palabra. En este caso estamos estudiando ministros competentes de un nuevo pacto. Les bendecimos a cada uno de ustedes, hermanos amados, en el nombre de Jesús. Amén. Hoy, en esta ocasión, está conmigo aquí a mi lado nuestro hermano Angel, porque Rosita está delicada de salud. Así que él lo está reemplazando, así que vamos a pedirle a Angel que salude. Angel. Así es, pastor. Gracias nuevamente por darnos la oportunidad a los jóvenes de poder transmitir el Evangelio a través de las redes sociales, que nosotros somos más instruidos en este tema, así que gracias al Señor podemos transmitir su Evangelio a través de Facebook a todos los hermanos que no podemos congregarnos. Así que les saludo a todos en el nombre del Señor, a los jóvenes, a las hermanas de Salvos por Gracia, a la iglesia en general, pastor. Ministro competente de un nuevo pacto. ¿Qué siempre decimos? Todo lo que Dios ha hecho por nosotros. A ver, ¿te acordás? Sí. Algo bueno. A ver, sí. Ministro competente del nuevo pacto. Eso somos usted y somos nosotros. Es Angel, es Katy, es Florcita, es mi hermana María Isabel, es mi hermana Élida, es mi hermana... ¿Quién estaba ahí? Norma. La hermana Norma. Todos somos ministros competentes de un nuevo pacto. Los jóvenes también. También los jóvenes. Pero se resume en esto. Lo hemos dicho cada vez que abrimos esta página, ¿cierto?, de enseñanza del nuevo pacto. Es todo lo que Dios ha hecho por nosotros, o Cristo, amén, Jesús ha hecho por nosotros. Sí, Dios a ti y a mí nos capacitó, amén, porque tú tenías allí el versículo de, sí, pastor, ¿cierto? ¿Qué dice ahí? En 2 de Corintios, vamos a leer la bendita palabra del Señor en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor: el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, más el Espíritu vivifica. Si te puedes leer el verso 5. El verso 5. Adelante, dice. No que seamos competentes por nosotros mismos, para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene del Señor. Ese versículo 5 remata con el 6, donde dice ministro competente del nuevo pacto, claro. No de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, más el Espíritu vivifica. Pero en el 5 te deja claro de que nuestra competencia no viene de nosotros mismos. Así es. ¿Sí? No te creas la Coca-Cola en el desierto, sino que la competencia viene del Señor. Del Señor Todo, Dios nos toma, ¿cierto? A cada uno de nosotros nos tomó el Señor. Éramos un nudo de problemas en Así es. ¿cierto? Estábamos muertos, muertos en delito y pecado. Claro, y estábamos allí, ¿cierto? Y no sabíamos qué hacer. Habíamos, podríamos decir así, arruinado nuestra vida. Así es. Sí, arruinado nuestro matrimonio, arruinado nuestros hijos. Habíamos todo, parecíamos que todo lo que tocábamos se echaba a perder. ¿Cierto? Éramos incompetentes. Así es. Y llegamos así al Señor. Señor, mira lo que soy. He echado a perder todo. Y el Señor nos toma y Él ya no es nuestra competencia, es la competencia de Dios. Y a veces ese temor o esa sensación sigue cuando somos cristianos. Dice, ¿qué voy a hacer yo si yo siempre hice cosas? Pero tú tienes que sacarte de la cabeza de que ya no eres tú. Lo que hablábamos de Gálatas allí, ¿cierto? Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Eso, Gálatas 2:20, un versículo que lo hemos citado muchas veces. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, ¿cierto? Es decir, es una... Dios no vino a cambiar un hombre malo por un hombre bueno. Dios vino a cambiar vida. Es la vida de Cristo en ti. Y esa vida trae frutos. Esa vida te capacita a ti para cumplir la labor de cada uno de nosotros. El Señor hizo un intercambio con nosotros. Intercambio de vida. Hizo un intercambio de vida con nosotros, justamente como usted dice, pastor. Porque nosotros, cuando Cristo murió en esa cruz por nosotros, nos dio su vida. Él nos regaló su vida. Entonces ahora, por eso la palabra dice, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Ahora es Cristo en nosotros, reflejando a Él. A Él, reflejando lo que Dios es y nosotros nos vamos dando cuenta cómo Dios ha ido cambiando cosas en nuestra vida, ¿cierto? Sí, el hombre ese viciado, el hombre
el Adán antiguo Claro. en nosotros, ¿cierto? El viejo hombre, El como viejo dice la hombre, palabra, claro. ¿cierto? Lleno de vicios, de cosas, ya no tiene injerencia, ya no tiene potestad. Así es. Amén. En algunos casos, ahora, esto es fuerte, pero en algunos casos hemos visto como el hombre viejo, ¿cierto? Quiere levantarse de nuevo, Claro. el carácter, La templanza, claro, la paciencia. eso es fruto del Espíritu, Claro. ¿cierto? Pero el carácter del viejo hombre que quiere ponerse sobre encima y no Claro. quiere dar su brazo a torcer, empieza nuevamente como mismo Gálatas, ¿cierto? Habla del fruto del Espíritu, ¿cierto? También en los versículos anteriores habla de la manifestación de la carne, Claro. el hombre carnal, donde dice que allí hay celos, que hay adulterio, que hay fornicación, que hay Contienda, borrachera. borrachera, ¿cierto? Todo tipo de cosas, hechicería, todo tipo de cosas en ese hombre viciado, en ese hombre viejo que fue llevado a la cruz y allí nació un nuevo hombre en Cristo. Nosotros Amén. somos nacidos de nuevo en Cristo Jesús. Amén. Para toda buena obra, como dice la palabra en Efesios. Así que este ministro competente que eres tú y que soy yo, tenemos unas características especiales. Lo hablamos el miércoles pasado, que esto nos lleva a nosotros a tener un mayor conocimiento. Mira, iglesia amada, si tú estás anotando, ahí tienes un cuaderno cerca, es importante que entiendas qué es la competencia de Dios en ti. Primero, que te hace conocer a Dios, no por lo que otro te ha dicho, sino que te hace tener una experiencia personal con Él. Amén. Es importante ello, ¿cierto? Justamente, pastor, que es importante lo que usted menciona de tener una experiencia personal con Cristo. Yo creo que es la única manera de nosotros poder conocerle a través de Experiencia. de experiencia de su Y aferrarte más a Él, en Sí, fe. por supuesto. Porque cuando tú tienes una experiencia personal con Dios, ¿cierto? ¿Quién te puede quitar eso? Nadie. Nadie. Te puede decir, no, esa es mentira. Alguien que tú le hables, oye, yo tenía cáncer, ¿cierto? Claro. Y el Señor me sanó del cáncer. Claro. Tenemos hermanas que han sido sanadas del cáncer, la hermana Dairis fue sanada del cáncer, ¿cierto? No sé, y hermanas que han tenido inclusive el contagio del coronavirus, Dios las ha sacado de allí en victoria. Entonces, ¿quién le puede decir, no, así Dios no va a hacer eso? Las personas que no viven en lo sobrenatural. Nosotros vivimos en lo sobrenatural. Y es porque no. Y es Y cierto. mantener una experiencia con Dios. Porque yo puedo ser cristiano, hijo de Dios, Pero también la le llamo a propia- Dios y también, pero pongame tú me cuentas, sabes que el Señor me sanó, me sacó esto, y yo, amén, amén, pero por dentro Eso solamente pasa- me quedo claro. con eso porque yo no es mi experiencia, es tu experiencia. Sí. Entonces, Dios primero que a través se revela como ministro competente en tu experiencia. Nosotros, personal. usted hermano que está viéndonos y que nos va a escuchar también, tú tienes que anhelar, decirle a Dios, Señor, Así quiero es. tener una experiencia contigo, quiero vivir. Ahora, esto es importante, todas las cosas que te puedan pasar a ti en este momento es porque Dios quiere llevarte a una experiencia con Él, como así lo es. tuvo Moisés, ¿cierto? Hablábamos la otra vez en un mensaje, tuvo una experiencia con Dios en la zarza que ardía y Que no se ardía. consumía. Sí, fue una experiencia. No, en la Biblia no me habla nadie más que haya tenido esa experiencia. A menos que yo haya leído, a lo mejor no sé. Pero él tuvo esa experiencia. Y la Biblia repite en el Nuevo Testamento muchas veces que así como Moisés vio la zarza y le dijo, yo soy Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, Amén. ¿cierto? Y se menciona, a lo menos yo lo he leído 3 veces, que menciona la experiencia que tuvo Moisés Ya. en la zarza. Amén. ¿Ya? Entonces, esa es una experiencia que te marcó, a Moisés lo marcó. Recuerden que hablábamos que Moisés en ese tiempo tenía 80 años y él mismo había escrito, o escribió, y después, porque no creo que haya sido en ese instante, escribió que la edad del más fuerte es hasta los 80 años. Y después ahí es sufrir, decir, ¿por qué sigo viviendo? ¿Por qué? Claro. ¿Cierto? Porque ya está en decaimiento. Pero él se da cuenta que para Dios no existen los finales. Amén. Para Dios, allí en ti, como comenzó, tú comenzaste joven, tienes, ¿cuánto? 30 años. ¿cierto? Gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios, ¿cierto? 2 Pero- años de nacido de nuevo. 2 años nacido de nuevo, pero para mí ya tengo 62, es decir, han sido bastantes cosas que Dios me ha mostrado, pero son experiencias que te van cimentando en la fe Amén. en Cristo, y eso
puede venir una tormenta. Y yo creo, pastor, disculpe, que Sí. no vamos a terminar de tener experiencias con, Toda la con el vida, Señor, a a cada cada vida, instante. hasta el día que Él nos tome y nos lleve, vamos a tener cada día. De hecho, yo pienso que cada día estamos teniendo experiencias nuevas con Cristo, pero lo que pasa es que nosotros no las notamos en cosas tan sencillas como, no sé, de repente uno puede salir a la calle y está a punto de que te atropellen o que te pase algo, y ahí el Señor te toma, te traslada a otro lado, Te muestra al Señor cómo te cuida. Claro. Pero a lo que yo quiero llegar un poco más, Angel, Ya. esas son las experiencias que te van a marcar en este trabajo del ministro. Tú tenías ahí anotado. Ah, ¿Qué sí. es un ministro? Claro. Un ministro es un... Bueno, el ministro es un servidor. Somos Un servidor. servidores. ¿Cierto? Ministro servidores. es servicio. Claro. Es servir. Entonces, las experiencias que Dios te puede dar son para que en ese servicio que vas a tener no te desvíes para ningún lado. No flaquees. No flaquees. Claro. ¿Sabes? Yo una vez compartí que hay dos palabras que nosotros tenemos claro a trabajar en la obra del Señor. Primero pasión y después carácter. Amén. Esas palabras anótalas. Pasión por la obra Así es. que te encarga el Señor a través de una experiencia y Dios te pone allí. Y carácter para resistir toda dificultad que se presenten en esa hora, porque vamos a tener dificultades. ¿Sí? Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, Amén. pero confíen, porque yo he vencido al mundo. Es decir, Amén. el Señor te da la garantía de que Él, si Él venció, Él también te va a dar a ti la victoria. No, pastor, Pero- y no olvidar al jefe de la obra. Claro. Porque de repente hay gente que ama más la obra, ama dice, más la obra que al jefe de la obra. que al Señor de la obra. Amén, al Señor de Ama la más obra. los dones que el Señor que Así da los es. dones, o ama más la bendición aquel que da la bendición, Sí, que es así nuestro Señor. Es decir, nosotros somos bendecidos Amén. porque Dios nos bendijo. Amén. Nosotros queremos amar las bendiciones más que todo. Amo mi casa, esto es una bendición. Amo mi auto, esto es una bendición. Pero el que te bendice, Nos es el- olvidamos de que nos nos olvidamos de bendijo. que nos dio esa Amén. bendición. Amén. Ah. Bueno, entonces, primero decíamos que la experiencia con Dios es importante. Hermano, anhela experiencias con Dios. Anhélalo. Amén. Sí, si tú no tienes una experiencia, tú dices, ella junto con Katy, ¿cierto? Llevan 2 años del Señor. Así Sí. es. Si pasara que alguien tuviera esa misma edad de haber nacido en Cristo y no tiene cero experiencia, sí tiene que preocuparse. Porque Dios desde el primer día que te hace Sí. nacer de nuevo, empieza A trabajar, pues. A A trabajar experiencia. nosotros. Es cosa que nosotros a veces no lo buscamos. Y el Como da- espíritu amén. empieza a trabajar en uno, pastor. Sí, Porque uno entregando su vida a Cristo, el espíritu empieza a hablar, empieza a hacer en tu vida, Así es. empieza a transformar tu vida. Entonces, anhelar más que experiencias, anhelar tener un testimonio. Porque tener tu propio testimonio es algo que no se compara con nada, un testimonio de fe. Y en el caso tuyo, Katy, Sí. Katy está en off, no se ve, pero ella está ahí, ¿cierto? Pero yo me acuerdo que estábamos aquí en esta misma casa cuando estábamos recién y Sí. Dios obró una liberación en Katy. Amén. Sí, ¿Eh? Así, póster que era una pagada. Comenzó a caminar atrás. caminé por el techo. No, pero Dios, esa es una experiencia, Sí, Dios una te libertó. experiencia hermosa, ¿Eh? hermosa Como experiencia. el hombre gadareno que estaba con cadenas, paseándose por los sepulcros, Dios lo libertó, tenía una legión de demonios. Sí. Y él quiere seguir al Señor y dice, anda a contar cuántas cosas. Si tuviste la experiencia, cuenta. Yo estaba endemoniado con cadenas, Sí. andaba por las tumbas, nadie me podía tener, Sí. pero vino Cristo y me libertó. Esas son experiencias, ¿ves? Entonces, el mismo caso mío, así, yo era un hipocondriaco, pero total. Si enfermedad que existía, la tenía. La tenía. La tenía. Entonces, vivía prisionero en eso hasta que cuando me convertí al Señor, el Señor me libertó de Amén. todas esas cosas. ¿Sí? ¿De Ahora cuántas yo- cosas nos liberta el Señor? Muchas cosas, ¿ves? Pero experiencias con Dios, sí tenemos. Segundo punto es que nos da una habilidad, digamos, una habilidad de obediencia, más que nada, yo que le pondría ese apellido, para andar en sus estatutos o en sus Amén. mandamientos o en su ordenanza. Amén. Sí. Aquí Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Ya? Es decir, Dios te da la capacidad, por eso que la otra vez leíamos que este nuevo pacto fue escrito en nuestra mente,
y en nuestro corazón. Amén. Lo tengo anotado acá. Así Dice, es. por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Mira, voy a leer Hebreos 10, 16 mejor, que para nosotros, porque ahí dice Israel, dice, parece que fue para Israel, nos dirán mucho. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en su corazón y en sus mentes, las escribiré. Añade, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Aleluya. Hebreos 10, del Gracias 16 a al Dios. 17. ¿Ya? Gracias, Señor. Entonces, te da la habilidad para obedecer su palabra. Porque alguien que puede decir, yo amo a Dios, pero no obedece su palabra, sigue mintiendo, sigue robando, sigue drogándose, sigue alcoholizándose, sigue adulterando o fornicando, no sé cuántas cosas, ¿cierto? Es decir, no está obedeciendo la palabra de Dios, ¿te parece? Así es, pastor. En cuántas cosas de repente usted nombró algunas nomás, pero de repente Muchas más. La mentirita piadosa, La mentira la blanquita, pereza, la pereza, las cosas sí. que el Señor aborrece, nosotros nos caemos en las cosas cotidianas que nosotros pensamos que son normales, pero que Dios aborrece. Claro, hablábamos antes también, ¿cierto? La mediocridad. ¿Qué es la Así mediocridad? Es comenzar a quedar hasta la mitad y después de ahí no sé. Nosotros, como en su clase chilena, somos mediocres. Así. Porque empezamos algo, tú paseate por algún lugar, una casa medio construida, ahí quedaron los fierros parados porque ahí quedó. O bueno, puede que haya faltado plata, pero siempre queda a mitad de camino las cosas. ¿Amén? Un joven que tiene deseo de estudiar, inteligente, pero llegó y congeló la carrera al tercer año de universidad o llegó ahí hasta el tercero medio, quedan a medio camino, nunca terminan. Dios te da la capacidad para empezar y terminar. Claro. Pero a lo que estamos hablando aquí en este caso es que Dios nos da la habilidad para obedecer y andar en sus caminos, en sus palabras. Amén. Esta palabra, este libro que tengo acá yo, la Biblia, y lo que Dios nos dice de repente, no solamente por la Biblia, sino por los mensajes que Dios nos da, las predicaciones. ¿Amén? Entonces tú dices, amén, gloria a Dios, pero esta te da la capacidad, como ministro competente, por su espíritu, de obedecer. Y dices, amén, tengo que cambiar. Así Esto es para mí. Y tú sientes que Dios te El redarguye. llamado. Claro. Lo siente el llamado y ahí viene la palabra, pastor, nos podemos tomar de renovar nuestra mente. No conformemos la mente a este siglo. Exacto, amén. Porque Sí. ahora tú ves, Señor, bueno, y nosotros nos fijamos a través de la televisión cómo se está moviendo el mundo. Hoy día el apóstol Lucas decía, hay una desobediencia total. No, así es. Se mostraba en la televisión porque ahora allá en Inglaterra tuvieron un día que cero contaminación, cero COVID. Hicieron una tremenda fiesta, miles de jóvenes en una fiesta, sin mascarilla, sin nada. En Italia, en Francia. En Argentina también mostraron una fiesta que eran puras personas Adultos adultas mayores y tenían permiso del municipio para generar una fiesta en momentos de pandemia, sin mascarilla, pastor, también. 500 personas. Hay una desobediencia al sistema, una anarquía, no quiero Así nada es. saber del gobierno, no me Rebeldía, interesa. pastor. ¿Ah? Una rebeldía. Rebeldía, tiene una razón. revelación, o sea, revolución, perdón. Ante el sistema, ante el mundo, incluso ante Dios. Y esto, claro, Sí. y esto está operando porque esto es como el escenario Sí. a lo que viene, ¿cierto? Así es. Entonces, nosotros podemos, no somos de este mundo, dice la palabra, cuando tú leías en el Romano, o citabas Romano, donde dice, no nos conformemos, ¿cierto?, a este siglo, sino que Así renovemos es. nuestros pensamientos. Así, no podemos caer en ese juego, pero Dios te da la capacidad o la habilidad para andar en sus estatutos, en su palabra. Amén. Tú dices allí la palabra, tú la lees, dice allí, no sé si a usted le ha pasado o a los que están ahí conectados, cuando tú estás orando, ¿cierto? Entras así, vas con una cara así como, me faltan las puras alas nomás, voy a orar. Y el Señor viene y dice, pero tienes algo contra alguien. Así ¿Amén? Y la Biblia dice, Sí. si tú cuando entres a orar y tienes algo contra alguien, deja la oración, Sí. deja ese lugar y ande y reconcíliate. Porque para Dios es más importante eso que todo lo que tú puedas hacer. Porque Amén. eso es una... Entonces tú dices, no me interesa. Y sigues tú, estás no teniendo la capacidad de obedecer o andar en su Amén, palabra. así Sí. es. ¿Amén? O perdonar, ya estamos hablando en términos así. ¿Cuántos de nosotros tiene como, entre comillas, el justo derecho de no perdonar a tal persona que te hizo un agravio, que te deshonró,
que te traicionó, cuántas cosas han Así pasado, ¿ya? No, y nosotros vivimos esclavos de repente de esas cosas, pastor, que no soltamos, que no podemos, no las desatamos de nosotros mismos. Nosotros mismos, pero Dios te da eso, entonces Amén. también te da esa habilidad. Y te da la otra, la habilidad de poner por obra o poner divina, para poner la obra de Dios en acción en ti. Amén. En ¿Ya? práctica, poner la obra en práctica. En práctica, ¿cierto? Porque quizás, pongamos el caso tuyo, yo veo un joven que, pudimos experimentar cuando salimos a predicar a la calle, que no tuviste miedo o te achicaste, bueno, tú Por la obediencia. pero yo he visto personas que tienen una personalidad, pero tremenda, sí, tremenda, pero para hablar del reino, se cortan en todas. Así es. Y no son capaces, y tú le hablas de ponerse aquí como estás tú puesto ahí, y le da crisis de pánico, así, ay, no me haga eso, nunca me diga, porque me voy a ponerme nerviosa, me voy a tartamudear, a todos nos pasa, Sí. ¿ya? Entonces, te da la habilidad en el espíritu para hacer la obra, Amén. no por tu fuerza, no por tu gracia. Yo le cuento, siempre le he contado el testimonio capaz que me esté viendo, pero ojo, no, ya, de mi hermano, el pastor Cristian, el apóstol Cristian. Él era tímido, Yeah. timidísimo, tímido. Él le preguntaban el nombre y se ponía colorado. ¿Cómo te llamáis? Y ahí se ponía colorado y decía su nombre y se fundía, ahí se quedaba en su pieza, o en el porque era demasiado. Pero Dios lo trajo a sus caminos. Amén. Y ahora lo vemos, no sé, Así, aquello, no, por ahí. cómo obra, y uno dice, ¿cómo tanta palabra? Sí. ¿Cómo Dios lo usa? Pero depende de Dios. Así es. Porque Ahí por podemos él, tomar la mira, palabra de Jeremías que les dio cuando le habló a Jeremías. No digas que eres niño, Claro. porque irás donde yo te mande y Eco, exactamente. yo llenaré tu boca. Exacto, porque no es nuestra fuerza, sino es la fuerza Amén, del Señor. sí. Sí, cómo Dios nos habilita, nos capacita. Así es. Angel, Katia, ustedes que son jóvenes y a todos los hermanos que están allí mirándonos, no importa la edad, Así es. Dios los capacita. Dios nos está preparando para que evangelicemos, para que llevemos la palabra del reino donde sea. Así Y es. tú dirás que es que yo no sé, es que a mí me da vergüenza, es que yo soy muy demasiado mayor, es que yo no esto, que buscamos da miedo. todo. Claro, me da miedo. Como Moisés, es que yo no sé hablar, soy tartamudo, manda a otro mejor. Y Dios, cuando te pone a ti, Dios cumplirá su propósito en Amén. nosotros. Así es. Así que tú tienes que entender que este trabajo de Cristo, que hizo todo por nosotros, en este ministros competentes de un nuevo pacto, Él te da la habilidad divina para conocer su estatuto, o para andar en ella, te da la habilidad divina para poner la obra que Dios te está poniendo. Amén. Quizás mucho, yo me gozo, y quizás me esté viendo la hermana Magali, en sus cápsulas. Amén, sí. Yo la voy a ver un tiempo más, hermana Magali, tan suelta así, y poniendo. Amén. Sí. Ahora está como, pero Dios la va a estar usando, no es usted, Sí. es Cristo en usted, poniendo una palabra para que entendamos, y lo hace clarito, Y así nos entendible. empezamos a capacitar una vez ya que Cristo... yo pienso, pastor, que entregarnos a Cristo, entregarnos, porque mientras uno más se resiste, jamás pensé yo que iba a estar, pastor, hablando de Cristo a través de una transmisión. Jamás en mi vida me lo había pensado antes. Pero el Señor ahí, obrando en mí, me trajo, y ahí yo por obediencia transmito su palabra. Amén. Y Dios te da la capacidad. Quizás Y nos tú capacita. podríamos decir, a lo mejor no sabes dónde sale este texto bíblico en la Biblia, Claro. pero lo entiendes y lo citas. Amén, así es. Eso Dios lo hace. Y lo otro es que nos da la capacidad de comunión. Primero con Él. Amén. Somos uno con Él. Amén. Dios, nuestro Dios, ¿cierto? Jesús oró diciendo, Padre, que sean uno como tú y yo somos uno. Nos da la capacidad entonces de la comunión. Es decir, ¿por qué tú oras? Es porque Dios te dio esa capacidad y tú vas a buscar el...